NTN 24, debate la noticia. Establecemos contacto a esta hora en nuestros estudios internacionales con Guillermo León Escobar, ex embajador de Colombia en el Vaticano. Ex embajador, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos acá en el informativo de NTN 24 para todo el continente americano. Muchísimas gracias a todos y a todas las oyentes y televidentes del continente. Muchas gracias. Muy amable. Escuchamos voces en el mundo, en la región, que califican esta decisión del Papa como valiente, como sabia, como humilde. ¿Usted cómo califica la renuncia de Benedicto XVI? A mí me gustó mucho la renuncia porque es una renuncia anunciada desde antes de ser Papa. Cuando él estaba de presidente del Pontificio Consejo para Doctrina de la Fe, su opinión, siendo muy amigo como era él de Juan Pablo II, es que cuando una persona llega al límite de su capacidad física o ha terminado de cumplir una misión o ya los años le caen como un peso, debiera retirarse. Elegido el Papa, escribió en un famoso libro que se llama Luz del Mundo, que fue transcrito totalmente al castellano 8 días después de producido en alemán y en italiano, donde decía lo mismo. Hay que acostumbrarse a que uno debe saber irse de las responsabilidades cuando las ha cumplido o cuando ya no tiene la fuerza necesaria para cumplirlo. Lo dijo como Papa. Y ahora resulta que nos sorprende esta mañana, a las 5 de la mañana, con una renuncia que a la gente le cayó de sorpresa por una sencilla razón. La gente, nosotros no estamos acostumbrados a que los que manejan el poder cumplan con lo que dicen. Señor Escobar, buenas noches. Andrea Bernal lo saluda. Se ha dicho, y en palabras del propio Papa, que dejó su cargo porque ya no tenía fuerzas. ¿Pero cree usted que pudieron haber otras fuerzas que hayan obligado al jerarca a renunciar? Sin duda alguna no ha sido fácil el pontificado de Benedicto XVI. Él llega a un momento en donde la gran simpatía por Juan Pablo II no se le transmite a su sucesor, sino que comienzan los interrogantes gravísimos. Uno, el de los pedófilos en el ámbito de la Iglesia. Dos, el de los modernistas en el ámbito del pensar eclesiástico. Tres, aquellos que interrogan la capacidad moral de las finanzas vaticanas. Cuatro, aquellos que se preguntan qué piensa realmente el Papa del mundo por venir. Este señor se dedica a responder a esos 4 puntos de la agenda y lo hace de una manera radical tal que en el campo de la pedofilia logra sacar del juego al fundador de los Legionarios de Cristo, lo condena a estar por fuera del servicio de la Iglesia y comienza una acción con los irlandeses, con los norteamericanos, en donde él cambia radicalmente la percepción que se tiene de la Iglesia. Hay gente en la Iglesia que decía, la Iglesia es una sociedad perfecta que no necesita de la sociedad civil para hacer justicia. Este Papa divide, una cosa es el pecado y otra cosa es el crimen. La Iglesia se encarga del pecador, pero la autoridad civil debe ocuparse de los criminales que han abusado de los niños y de los dependientes. Señor ex embajador, lo que usted quiere decir es que hay pugnas dentro de la Iglesia Católica en esos temas que usted ha planteado, que son muy claros, que pudieron haber motivado finalmente entonces esta renuncia. ¿El Papa perdió? Motivado la renuncia, no, pero él ve la tarea cumplida porque también logró limpiar y remozar las autoridades en el ámbito de las finanzas vaticanas. Logró introducir la tarea de que hay necesidad de iniciar una nueva evangelización en el sentido de que esta, como tarea inicial, está cumplida, pero no ha logrado transformar el mundo como se pensaba. Sin duda que hay corrientes enfrentadas en el Vaticano, sin duda.
y que tienen nombres propios, sin duda, y que se han dado todo el palo que necesitaban darse, se lo dieron, siempre con un papa dispuesto a que se reformara la Iglesia para bien, y de hecho, al tomar él esta opción, deja arreglado también el problema moral interno de la Iglesia y le deja a su sucesor prácticamente un terreno limpio para que pueda comenzar verdaderamente el siglo XXI de un pontificado nuevo. Y por su conocimiento del Vaticano, señor Escobar, ¿quién sería el sucesor? Se habla de un americano, de un africano, de Italia poder recuperar también el Vaticano. Eso siempre en la papología se habla de muchísimas personas. Sin embargo, hay gentes que se han perfilado, por ejemplo el cardenal Scola. Cardenal Scola, que es el cardenal de Milán, muy cercano al Papa en términos de amistad personal. Se habla también, por ejemplo, de un cardenal que tiene en este momento 70, 71 años, una potencia intelectual, que es el cardenal Franco Ravasi, que es como el ministro de Educación y Cultura del Vaticano. Se habla del cardenal Marc Ouellet, que sería la única opción para tener en el continente americano un pontífice. Él es canadiense, muy conocido en Colombia porque fue rector del seminario de Manizales, Colombia, y ha sido profesor de la inmensa mayoría de los clérigos que tienen poder y misión aquí en Colombia. Se diría de esos tres. Hay lógicamente un cardenal africano, porque no es bueno tener una paleta de candidatos sin que África figure, que es el cardenal Turkson, encargado en este momento del Ministerio de Justicia y de Paz del Vaticano. Esos son los que se acercan, pero hay un quinto candidato que no es cardenal, que es don Vincenzo Paglia, arzobispo él encargado en este momento de los asuntos de familia. Esa sería como la maceta de donde se puede pensar. Pero Papa latinoamericano, olvidémonos. Papa africano, yo diría que también. Y tengo la sospecha, por el número de cardenales votantes que hay, que el pontificado regresará de nuevo en persona de un italiano, porque los italianos llevan más de 30 años sin tener papa. Finalmente, embajador, usted dijo un papa latinoamericano, olvidémonos, muy bien, pero ¿qué le queda a América Latina? Benedicto XVI hizo 3 viajes a la región y ya están diciendo en la prensa del Vaticano particularmente que esa decisión de renunciar la tomó justo después de su viaje a México y a Cuba. ¿Qué significa entonces América Latina? Es que el viaje a México y Cuba lo toma a él después de un bajón de salud, porque el Papa realmente no está enfermo de nada. Él es cardiópata, él tiene el problema del corazón que a cualquiera nos puede fallar en cualquier momento. Pero ese viaje fue muy fatigoso y le indicó que ya estaba llegando el momento en donde iba a ser imposible cumplir con su misión. Este es un Papa alemán que cumple lo que dice. Cumple lo que dice. A él el médico lo mandaba a caminar 6.000 pasos diarios y tenía un marcapasos acá, y a los 6.000, no a los 6.001, a los 6.000 lo retiraba y se lo entregaba a su secretario para que el médico lo revisara. Este Papa toma la determinación porque los años ya lo vencen en términos de fatiga personal, pero no porque lo hayan obligado, porque él nunca quiso ser un papa de transición y demostró que de transición no era, o que los papas cortos son siempre peligrosos porque son los grandes reformadores. Guillermo León Escobar, ex embajador de Colombia en el Vaticano, mil gracias por habernos acompañado. Y gracias a todos ustedes y a todos sus televidentes. Muy amable, gracias por su tiempo.